Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Y espero que ustedes ya estén listos y con todo su material listo para comenzar con esta sesión de matemáticas para sexto grado, para lo cual nos acompaña, como siempre, la maestra Diana Florisa Cortés. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, María. Hola a todos y a todos en casa. Les saludamos con la mano en el corazón, deseando que en casa cada uno y cada una de ustedes se encuentren bien. Así que empecemos la sesión del día de hoy. Muy bien, pues aquí estamos nosotros con toda la disposición para seguir aprendiendo, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Pero antes de empezar, vamos con Ajo Listo, quien nos hablará de las medidas para evitar contagios de COVID. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Me da mucho gusto encontrarnos de nuevo para una sesión más de matemáticas en la que trabajaremos con la conversión de fracciones no decimales a la notación decimal. ¿Y qué vamos a necesitar para trabajar el día de hoy, maestra? El libro de desafíos matemáticos, sexto grado, cuaderno u hoja para tomar notas, lápiz, goma, sacapuntas, tijeras. Pues yo ya estoy más que lista y preparada para comenzar. Les recuerdo que es muy importante llevar la continuidad de las clases. En particular, las últimas sesiones están relacionadas entre sí y las anteriores permiten comprender mejor los contenidos que hoy abordaremos. Entonces, ¿la clase de hoy es continuidad de las dos anteriores? Así es, María. La clase de hoy es continuación de los desafíos 55 y 56. El desafío que abordaremos hoy es el 57. Así que, por favor, abran su libro en la página 114, listones 2. Ah, ya vi. El día de ayer estuvimos trabajando con listones 1. ¿Y hoy vamos a trabajar con listones 2? En esta ocasión podemos observar la continuidad de un desafío con otro, porque tienen el mismo título, y el 1 y el 2. Queda señalada la continuidad. Veamos qué nos dice la consigna. Sí, dice así. Se tienen algunos listones de diferente longitud que deben ser cortados en partes iguales. En equipos, completen la tabla. Recuerden dar el tamaño de las partes en metros. Para trabajar con esta consigna hemos preparado el material necesario que menciona la siguiente tabla. Observemos los datos que presenta. La imagen presenta una tabla de 4 columnas. La primera dice longitud del listón de metros. La segunda columna dice número de partes iguales en que se cortará el listón. La tercera columna dice tamaño de cada una de las partes expresada como fracción en metros. Y la cuarta columna, tamaño de cada una de las partes expresada con punto decimal en metros. María, ¿recuerdas a qué nos referimos con la palabra longitud? Ah, sí, maestra. En este caso, longitud se refiere a lo largo de los listones. ¿No es así, maestra?
Exactamente. En la primera columna encontramos la longitud de cada uno de los listones que vamos a recortar. Y la M que está entre paréntesis en los títulos de las columnas 1, 3 y 4, ¿qué información nos brinda? La M que está entre los paréntesis es el símbolo de metro o metros, según sea el caso, ¿verdad? Ya sea en plural o en singular, se utiliza la M minúscula y sin punto, como lo están viendo en la tabla. Así es, hace referencia a metros, la unidad de medida de la longitud. ¿Hay alguna otra palabra o símbolo que quizá no conozcan? No, creo que todos los títulos son claros. Muy bien, empecemos a trabajar con los listones. Como podemos observar en la tabla, en la columna número 1 y 2 tenemos los datos con los que vamos a encontrar los valores o respuestas que completan la 3 y la 4. De manera semejante a lo que hemos dicho en actividades de los programas anteriores, en la columna 1, la primera, la longitud del listón que tenemos que cortar es de 10 metros. Aquí tenemos la segunda columna y en esta segunda columna nos dice la cantidad de partes, o sea, 3 partes iguales, que vamos a cortar nuestro listón hasta este momento. ¿Tienen alguna duda? ¿Queda claro lo que indica la columna 1 y 2? Sí, maestra. Vamos a cortar en 3 partes el listón que mide 10 metros. Continuemos. ¿Para qué vamos a cortar el listón? ¿Qué información estamos buscando? Estamos buscando la medida que tendrán de largo las tiras del listón una vez que sean cortadas en el número de partes que están indicadas en la segunda columna. Exacto, tenemos que registrar esa información y nos indica que debe expresarse en forma de fracción. Entonces, en la columna 3, que está aquí en el pizarrón, van solo las fracciones, ¿cierto? Cierto. Pero si observamos lo que hemos venido haciendo en estas clases, la fracción es una manera de expresar la división en la que el cociente corresponde a la expresión decimal de la medida de largo de las tiras resultantes. El numerador corresponde al dividendo y el denominador al divisor. Maestra, ya veo cuál es la relación porque desde la clase anterior dividimos para poder encontrar la medida de largo de los listones. Pero creo que esta clase estará un poco más difícil. No te preocupes, juntos y juntas encontraremos las respuestas. Solo necesitamos concentrarnos para comprender y analizar cada situación que se presente. Por favor, anoten sus respuestas y argumentos a las preguntas que se vayan planteando. Esto les ayudará a tener claridad acerca de lo que estamos haciendo. Bueno, entonces toda mi atención y disposición a la sesión ya está lista, maestra. Entonces, iniciemos, María. Sí. Entonces, vamos con el desafío. Aquí tenemos un listón que tiene María en sus manos de 10 metros y nos indica que lo vamos a cortar en 3 partes iguales. ¿Cómo le hacemos para que las partes nos salgan iguales? Es decir, que tengan el mismo tamaño. Pues a mí se me ocurre, y de hecho me adelanté un poco porque era enorme este listón y lo doblé ya en 3 partes iguales. Ok, muy buena idea la de doblarlo, María. Ahora sí, vamos a tomar en cuenta las partes que nos queden del mismo tamaño, que te coincidan las 3 del mismo tamaño. Sí, muy bien. Si gustas, pásame una punta para que cortemos. Sí. No, ¿esta tuya? Sí. Ajá. Y vamos a cortar. Vean, nuestro listón está muy largo, ¿eh? Ya lo tenemos doblado en 3 partes. Aquí las tenemos, las 3 partes, ¿eh? Sí. Y es un listón de 10 metros. Así es que cortemos. Muy bien. Vean, tenemos nuestra primera parte, que queda un listón muy largo. Segunda parte. 2. Y nuestra tercera parte. En la primera columna debemos escribir la fracción que expresa el tamaño de cada una de estas partes. Veamos el listón. Mide 10 metros, así que María... A ver. Para poder encontrar el siguiente dato, a ver, estoy pensando, A ver, en lo que necesitamos
encontrar y anotar aquí en nuestra tabla. Vamos a ver. ¿Qué cree necesario para encontrar el dato que buscamos que debamos considerar la longitud del listón? Pues creo que sí, porque nos pide una fracción. Entonces, como era un solo listón de 10 metros y lo cortamos en 3 partes, entonces era 10 metros y lo cortamos en 3 partes. Yo creo que eso lo podríamos expresar como... ¿Cómo expresaríamos eso que estás pensando, María? ¿Cómo fracción ¿Con qué fracción escribimos la longitud de cada parte? Yo creo que la fracción que corresponde a cada parte, es que eso lo aprendimos ayer. La longitud del listón completo es el numerador, que es el 10. Y el número de partes en que se divide es el denominador, que es el 3. Entonces, vamos a poner 10 tercios. Muy bien, adelante María. Muy bien. 10 tercios es la fracción común que expresa claramente la situación de división que estamos haciendo. Y cada tramo del listón mide 10 tercios del metro. Ajá. Y también recuerdo que si sumamos la medida de los 3 tramos, debemos obtener la medida del listón completo. Así que tenemos 30 tercios de metro, que es equivalente a 10 metros. ¿Creen que podemos encontrar una fracción equivalente para expresar la medida de cada tramo del listón? A ver, podríamos... Sí, ya vi cómo. Ya sé cómo, sí. A ver... Sí. Esta también podría hacerse una fracción mixta. Entonces, si dividimos el 10 entre 3, veremos que nos cabe 3 veces este 3 en este número que es el 10. Ajá. Entonces, le voy a poner aquí un igual y le voy a poner aquí los 3 enteros, un poco angosto. Y como me va a sobrar un número aquí, literal me va a sobrar el 1, le vamos a poner un tercio. Muy bien. ¿Encontraste el número que es equivalente para expresar la longitud de cada tira? 3 metros, 1 tercio de metro. Este número tiene una parte entera y una fracción. Y esa expresión nos permite comprender que cada tramo mide más de 1 metro, o dicho de otra forma, el metro cabe 3 veces más 1 tercio en cada tramo. Así es. Y como dijimos, al sumar la medida de las longitudes de las tiras, observamos que mide 10 metros. Maestra, cada vez conocemos más formas distintas de expresar una misma cantidad y en particular ahora lo hacemos con fracciones y con las expresiones decimales. Ya que lo mencionas, ahora vamos a buscar la respuesta que corresponde a la columna 4. Donde indica que anotemos la expresión con punto decimal que representa la medida de longitud de cada tramo. Así es, con la longitud del listón. Entonces, vamos a ver, voy a tomar mi calculadora porque estos cálculos no me salen tan bien. Entonces, si hacemos la división que ya había dicho anteriormente, 10 de 10 entre 3, va a ver que me sale... ¡Ay, maestra! Me salió un número como larguísimo. Veo que nos da como resultado el 3.3333333333333333. ¿Cuántas cifras decimales tiene esa expresión decimal? ¿Cómo lo leemos? Ay, pues es que aquí al oprimir la tecla igual y después de capturar la división entre 10, me sorprendió porque está llena la pantallita con números 3. En la parte decimal. En la parte decimal, sí. Tiene muchos 3, se repite, ¿verdad? Sí. Así es, porque este tipo de expresión decimal se llama decimal periódico. No termina, siempre sigue dando 3 infinitamente. De ahí que al final se le escriban 3 puntos suspensivos en la parte donde ya no podemos estar escribiendo todos los 3 que nos podrían salir. Maestra, pero de acuerdo con lo que hemos estudiado, la expresión decimal es equivalente a la fracción común, ¿no? Exactamente. Aunque en este caso veremos que al usar una expresión decimal periódica infinita, nuestro resultado va a ser aproximado. Observen por qué. Observen
Cuando usas la expresión decimal 3.33333 para indicar la longitud de cada uno de los 3 tramos del listón de los 10 metros, al sumar los 3 tramos obtenemos como longitud total, observen esto, 9.999999 infinito, que es otra expresión decimal periódica infinita. También se puede observar si se considera la medida de longitud de un tramo y se multiplica por el número de partes, se obtiene la medida aproximada del listón. Oh, maestra, siempre había pensado que era más exacta la expresión decimal, porque todo lo que tiene que ver con las fracciones se me hacía pues más difícil. Incluso recuerdo que mi mamá las fracciones les llamaba quebrados de cabeza. Eran terribles. Vaya, como les mencioné antes, las fracciones nos permiten conocer la división original o de las que partimos. Y ciertamente muchas personas prefieren usar la expresión decimal que la de fracción, sin detenerse a pensar cuándo es conveniente una u otra. Por ejemplo, ¿recuerdas que 3/4 es equivalente a 3 veces 1/4? Ajá. Observemos. 3/4 es lo mismo que 3 veces 1/4. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Pero también tenemos que puede ser 3 veces 250 y nos va a llevar a 0.750 o 0.750 milésimos. De manera semejante podemos decir que 10 tercios es 10 veces 1/3. Ajá. Entonces, si tenemos aquí 10 tercios, vamos a tener que tenemos 10 veces 1/3. ¿Hasta ahí más o menos vamos bien? Sí. Y entonces vamos a observar que vamos a tener este número infinito repetido 10 veces. ¡Oh! Excelente, maestra. Y yo ya, la verdad es que ya viendo esta primera fila, ya tengo listo el segundo listón, que también tiene una longitud de 10 metros. Muy bien, parece que estás ansiosa por cortar listones y por conocer más de las expresiones decimales, equivalentes a las fracciones. Bien, ahora nos indican que este nuevo listón lo cortemos en 6 partes iguales, así que vamos a cortar el listón. Sí. Ya lo tenemos. Sí, ya lo habíamos doblado previamente. Que tenemos nuestros metros de listón, pero ahora son 6 partes. Bueno, aquí las tenemos, tenemos 3, 4 y 6 partes. Vamos a cortar, María, tú de un extremo, que nos queden igualitas, María. Sí, prometido. Deben de quedar del mismo tamaño. Sí. Entonces aquí está una, la 2 y el tercer corte. Y del otro lado ya están hechos los otros. ¡Listo! Ya nos quedaron del mismo tamaño todas nuestras partes que acabamos de cortar. Perfecto. ¿Cuál es el tamaño expresado en forma de fracción de cada una de estas partes? Ay, ahora sí ya lo sé con mucha precisión. Son 10 metros y 6 partes. Por lo tanto, esto lo vamos a expresar en nuestra tabla como 10 sextos. ¿Lo escribimos, por favor? Sí, 10 sextos. Muy bien. Sí, ya. Ahora busquemos una fracción que sea equivalente a 10 sextos. Ya sé cuál es. Listo. Si 10 sextos lo dividimos entre 2, nos va a dar 5 tercios. Entonces aquí le anotamos que esto es equivalente a 5 tercios del metro. No olvidemos la unidad con la que estamos trabajando. Entonces voy a aprovechar, maestra, para ponerlo aquí arriba, que esto es en metros, esta era en metros y esta también es en metros.
Exactamente. Y ya sabemos qué ocurre con esa expresión decimal periódica. Así que pasemos a la última columna de este renglón. ¿Cómo encontramos ahora la notación decimal que acabamos de expresar en fracción? ¿Ya saben cómo? Claro, ¿verdad? Estuvimos viendo que con una división. Por lo tanto, para encontrar la expresión decimal, dividimos 10 entre 6. Y nos da 1.66666666666666666. ¡Wow! Parémosle hasta ahí. Es importante tomar nota. ¿Lo puedes registrar, María, por favor? Porque lo vamos a usar más adelante, estos datos. Es importante que los registren. Sí, muy bien. Entonces aquí voy a poner, ay, mi plumón ya se está acabando. Punto 6, 6, 6, 6, 6 y así al infinito. Infinito, muy bien. Y al dividir 5 entre 6, pues también nos va a dar 1.666, nuestra cantidad infinita. Analicemos los datos de la siguiente división. Ahora el listón tiene una longitud menor a la de los dos anteriores. Utilicemos lo que hemos estudiado hasta aquí para que contesten este renglón y el siguiente de la tabla. Muy bien. Entonces ahora voy a ir por nuestro último listón, maestra. Este que tenemos aquí. Creo que las alumnas y los alumnos ya no deben de tener muchos problemas para dar su respuesta al considerar que el número de partes en los que se divide un listón, pues lo tenemos en la tabla, ¿verdad? Así y en es. caso necesario o para verificar sus respuestas pueden utilizar los listones o las tiras de papel de lo que estamos haciendo. Así es, ciertamente, maestra. También observemos los datos que se obtuvieron hasta este momento. Analicemos la tercera columna. ¿Ya observaron los 4 datos? ¿Se parecen o son diferentes? ¿Qué notaron en esos 4 datos? Pues, maestra, en mi caso, observo que los datos del primer renglón y del tercer renglón indican el mismo número de partes iguales en que se cortará el listón, como ocurre con el segundo y el cuarto renglón, que indica que tenemos que dividir entre 6 partes. Muy bien analizado, María. Ahora veamos qué sucede al dividir el listón que mide 5 metros de longitud. ¿Me puedes decir en cuántas partes se va a cortar? Sí, maestra. Dice que en 7 partes. Ok, ya lo tenemos doblado. Vamos a ver nuestras 7 partes iguales. Sí. Ya hacemos los cortes. Muy bien. Y listo. Ok, ya lo tenemos. Ya tenemos nuestro listón en 7 partes iguales. Sí. Ahora sí vamos a ir analizando los resultados de esta expresión. Y vamos a encontrar la expresión en fracción que tenemos para cada una de estas partes. Así es. 5 metros en 7 partes iguales, o sea, 5 séptimos. Así es. Entonces, ¿Podremos buscar una fracción equivalente menor a 5 séptimos? ay, pues la verdad es que eso significaría que tenemos que reducir a 5 séptimos. No, la verdad es que ya no hay nada menor a esto. Piénsenlo un poquito más. ¿Podemos reducir esa fracción? ¿Encontraron alguna fracción equivalente que pueda representar con cifras menores que 5 séptimos? No, maestra, esta fracción ya no se puede reducir más. Exacto, 5 séptimos es irreducible. Ahora consideren cómo obtendrían la expresión decimal de 5 séptimos, qué tipo de expresión decimal creen que tenga. Es decir, ¿es un número decimal exacto o una expresión decimal periódica? Yo pienso que, bueno, considerando que el número de partes en que se va a dividir es mayor que la longitud de cada tramo, que la longitud del listón, la longitud de cada tramo va a ser menor que la unidad de medida, pero no sé si esa vaya a ser exacta o no. Así es, María. Veo que ya aprendiste a analizar lo que puede llegar a representar una fracción. Espero que los alumnos y alumnas que nos siguen también lo hagan. Es momento de intentarlo.
¿Cuánto mide cada uno de los 7 tramos en que dividieron los 5 metros de listón en forma de expresión decimal? Ah, pues maestra, mire, yo estaba aquí poniendo en mi calculadora para dividir el 5 entre 7 y encontrar la expresión decimal de 5 séptimos. Maestra, pero aquí dice 0.7142857142 y así otra vez. Se repiten, ¿verdad?, las cifras en este caso. ¿Cómo será conveniente escribirlo? María, en este caso, como solamente anotamos las cifras, que, fíjate bien, vamos a identificar hasta dónde se vuelve a repetir alguno de los números. Ay, yo ya lo encontré, maestra. A partir del 5 se empieza a repetir toda la serie de números. Ok, anotamos los números. Como pueden darse cuenta, al expresar la medida de la longitud de los tramos del listón, puede ocurrir que la expresión decimal sea exacta o bien que sea periódica. Cuando la expresión decimal de la longitud de una tira es periódica, significa que al multiplicar por el número de partes que se cortaron, es aproximadamente igual que la medida de longitud total de la tira, pero no es la misma. Los y las invito a ver el siguiente video y tomar nota para no olvidarlo. Los números que tienen una cantidad finita de cifras decimales se llaman decimales finitos. En cambio, hay ciertas fracciones no decimales, como 1/3, 5/9 o 12 séptimos, que representan una división cuyo cociente es un número infinito, ya que siempre se podrá agregar un número más al cociente porque nunca se obtiene 0 en el residuo. Este tipo de decimales se llaman decimales periódicos, porque su parte decimal es infinita y se repite de manera regular. En el caso de 1/3, el cociente será 3 de manera sucesiva. En el caso de 12 séptimos, los cocientes serán 7, 1, 4, 2, 8, 5 y de nuevo 7, 1, 4, 2, 8, 5 y así de manera infinita. Para distinguir este periodo, se coloca una línea encima de las cifras que se repiten. Maestra, estuvo súper interesante esta sesión porque es una continuidad de las clases anteriores en las que estábamos utilizando y ya sabíamos y nos permitió ampliar nuestros conocimientos sobre las fracciones y los decimales y la longitud de los listones. Qué bueno que aprendieron más en esta clase. Nos vemos en la siguiente. Gracias a todas y a todos por la atención prestada durante la sesión. Gracias, María, por acompañarnos. Muchísimas gracias, maestra, y que tengan un hermoso día. Si tienen la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con los listones 2 de matemáticas de 6º grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Diana y yo. Nos vemos hasta la próxima. A continuación, geografía. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.